una Cristina auténtica que hoy le pone, creo yo, el ancla al mercado. Pero vamos a hablar con un experto. Lo tengo a Jorge Rousseler en línea, experto y amigo. Un abrazo, Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, queriendo analizar un poco lo de Cristina en relación a lo que puede venir hoy, porque me parece que ayer el mercado sobreactuó un poquitito, sin tomar en cuenta algunas cosas de Cristina, como que ella era la gran ganadora, que nunca se corrió, y ayer cuando habló algo dijo, que usó ella su dedo y su cabeza como para ordenar las cosas, y se llevó 8 de los 10 lugares de diputados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde se quedó con Kicillof de gobernador y sin que haya paso. Digo, ¿todo esto jugará de contrapeso a la euforia que pareció haber ayer? Mira, yo creo, en principio, el fenómeno que vimos ayer es un fenómeno que venimos viendo los últimos 2 meses. Ujú. Ya tenemos un rally que en términos de precios, si medimos en pesos, las acciones desde enero acá subieron al doble más o menos, promedio, Uh-huh. 100%. Si lo medimos en dólares, estaremos 35% arriba, quizás un poquito más en algunas acciones. Uh-huh. Entonces, y todo esto que se dio en función de una economía que cuando uno veía los fundamentos de la economía, decís, no pará, acá estamos volando a una inflación de más del 7% mensual, 7-8 mensual, estamos con reservas negativas, estamos con un desastre de cuasi fiscal, bueno, todo lo que ya sabemos, y encima en un escenario disruptivo de todas formas, ¿no es cierto? Porque estaban con todas las incertidumbres encima que tenía que ver con una pared de vencimientos en la deuda interna en pesos por delante, y teníamos también toda la incertidumbre de quiénes iban a ser los candidatos, aunque todos más o menos teníamos en la cabeza quiénes iban a ser los candidatos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer en particular? Que se dio esta suba eh, impresionante en algunas acciones, que son las acciones de las empresas, digamos, más allegadas a Sergio Massa, ¿no? Claro. Uh-huh. El caso de Edenor y el caso de Macro, para pintar dos. El rally grande lo vimos en Edenor, pero después hay acciones que ayer tuvieron un comportamiento importante, similar al que venían teniendo, te digo, en los últimos 2 meses. Lo que sí, está todo el tema de los bonos, que venían subiendo de a poco. Ayer tuvieron un salto muy importante, sobre todo en los bonares, también en los globales. Te digo, saltos importantes, saltos del 7%, por ejemplo, en los títulos locales, en los bonares del 2030, y en los más largos del 5%, más o menos en promedio. ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero porque a primera hora de ayer en Bloomberg, en Estados Unidos, ponen un cartelito diciendo, ponen una alerta diciendo resultado del cierre de las candidaturas, Argentina, espera en Argentina un giro a la derecha. ¿Ok? Uh-huh. Ya teníamos en los últimos 2 meses, te diría, entrada de fondos de afuera. Eso también explica, ojo, eso también explica el porqué del comportamiento del contado con liqui, de los dólares financieros, que los vemos ahí, que el gobierno también interviene, pero también está entrando guita, ¿ok? Uh-huh. Entonces, de ahí se ve un poco el emparejamiento, o ayer un poco la baja de los tipos de cambio financieros. Estamos en una brecha ahora del 90%, cuando supimos tener una brecha arriba del 120%. Claro. Entonces, y acá en un mercado chico, con algo de entrada de plata de afuera, las subas enseguida son fuertes. Pero los papeles argentinos en el mercado de New York, que es un mercado grande, sí los hemos visto bien fuertes. O sea, hay apetito, hay apetito de papeles argentinos en el mercado internacional.
tenemos en cuenta que todos los fondos prácticamente en el mundo se han sacado de encima los papeles de Argentina en los últimos años. Entonces es como que algunos empiezan a picar de vuelta, algunos más fuertes, otros no tanto, los papeles argentinos. Tuvimos papeles de research, hace poco Morgan Stanley estaba hablando, recomendando bonos argentinos, lo mismo Goldman Sachs. Bueno, hay distintos bancos americanos, que vos sabés que cuando los bancos americanos te empiezan a decir que es interesante comprar papeles de un país, es porque ellos ya compraron, ¿correcto? Sí, claramente. Están armando ahora, el mercado. Jorge, perdóname, es verdad, todo lo que vos decís, yo lo sigo, uno lo viene viendo, pero ayer hubo, por ejemplo, una manifestación de Agustín Rossi que dijo, a no confundirse, Massa no es de derecha. Después la vicepresidenta que le dice, ojito, Massa, como negociás con el fondo. Digo, ¿todo esto no le mete un poquito de ruido? Bueno, sí le va a poner ruido de acá en adelante. Yo lo que te venía comentando es por qué pasó lo de ayer. Sí, claro, claro. Ayer se vio que de los candidatos quedaron los 4 previsibles, pero ninguno de los 4, primero no hay ningún Kirchner, primero. Segundo, el hecho de que Sergio Massa esté como candidato y como ministro de Economía, le saca al mercado la incertidumbre de que por lo menos de acá a las PASO vaya a haber un problema con el tipo de cambio, ¿ok? O sea, me parece que esto acelera más el cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario para destrabar los desembolsos para aliviar la situación de las reservas, por un lado. Por otro lado, yo creo que vamos a tener acá una situación de que también el roleo de deuda que se dio, de la deuda interna que se dio mandando gran parte de los vencimientos para el año que viene, y los vencimientos que quedan ahora en el resto del segundo semestre son vencimientos de 1 billón por mes, más o menos. Me parece que da la sensación de que lo que vamos a tener puede que no, pero no vamos a tener un default, no vamos a tener un default con el fondo, no vamos a tener, puede ser que el tipo de cambio se mueva, pero no estoy diciendo que nadie apueste a nada raro. Eso por un lado, o sea, a algo disruptivo, a que Massa vuele por el aire, a esas cosas que son las que producen normalmente los saltos cambiarios grosos, digamos, ¿no? No sabemos si una devaluación forzada o no. Eso saldrá. Ayer hablaban de un plan de 120 días que se estaría acordando con el fondo, demás, que no conozco demasiado porque todos por los diarios, pero lo que hay de los rumores es que hay algo encaminado. Eso por un lado. Ahora, está lo que vos decís y lo que ayer salió del discurso de Cristina, que pues sabemos que cuando Cristina habla siempre algo dice. Generalmente, hay veces que no, pero generalmente algo dice. Y el acto de ayer fue muy marcado en esto, ¿no? De marcar bien la cancha respecto de que Massa no es su candidato, no es el candidato que ella quería. Primero de sacarlo a Alberto de la cancha, que eso ya está. Alberto en Wall Street no cotiza, ya sabemos eso. Cristina menos. Pero Massa lo marcaron bien respecto de que Massa no está solo. Agustín Rossi salió a decir que Massa, digamos que él era kirchnerista. Massa, me parece que en campaña, a Massa en campaña me parece que lo vamos a ver algo similar como lo vimos a Scioli en el 2015. Empezando muy light y terminando muy kirchnerista. Ojo, eso es la idea que tengo. En términos de discurso, te digo. Y creo que por otro lado, Massa fue elegido porque es el candidato, no quiero decir menos malo, pero es el candidato más potable que tenían en circulación para hacer una buena elección. Bueno, entonces, las encuestas dicen más o menos eso, ¿no? Claro. Escuchame una cosita, ¿no lo ves volcándose a Massa más hacia un costado neomenemista, por ejemplo? Pero no en la campaña. Ah, claro. Yo en campaña creo, porque Massa, ¿qué buscará en campaña? Que, ojo, y acá empiezo a ver lo que vos decías en principio. Lo que el mercado ayer no vio,
y me parece que es lo que va a empezar a trabajar ahora. El mercado se mueve mucho con lo que va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Por las Obvio. expectativas, mercado es expectativa pura, pero también un poco con la situación de corto plazo, no tanto de mediano. Entonces, en el mediano plazo, el rally que se venía dando es porque se esperaba un fin de ciclo y un Guado candidato. Si teníamos un Guado candidato, ayer la bolsa hubiese saltado el doble, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto significaba la derrota definitiva, ninguna chance del peronismo de seguir, del kirchnerismo de seguir. Ahora, con Massa, la chance del peronismo de seguir, del kirchnerismo de seguir en otro mandato, es difícil, pero es posible, ¿correcto? Primer punto. Segundo punto, el resultado que va a sacar Massa en las PASO lo va a poner ahí entre primero o segundo con Milei. Tercero, Massa le va a dar una buena elección al peronismo en la general, lo que va a hacer que las posiciones en el Parlamento, tanto en diputados como en el Senado, y no sé la provincia de Buenos Aires, pero Parlamento, le va a mantener las bancas o le va a dar un resultado mucho mejor del que le podría haber dado Guado, ¿correcto? Seguramente. Entonces, cuando empezamos a ver eso, para las reformas que Argentina necesita, el gobierno que viene necesita un apoyo muy fuerte del Parlamento, un apoyo político muy fuerte. Y si el kirchnerismo está en la oposición, pero ocupando lugares relevantes en número, o sea, impidiendo quórum, teniendo que negociar con la oposición, etcétera, etcétera, es como que le pone un palo en la rueda y no sé si las reformas que se necesitan hacer se pueden hacer. Entonces, todo eso me parece que es lo que el mercado de acá en adelante va a mirar. Ahora, que el mercado está viendo que viene... Vos me decís, ¿Massa es pro mercado? Porque dijeron todos los candidatos son pro mercado. Bueno, Massa sí es más pro mercado que Guado y es más pro mercado que Cristina, pero Massa es kirchnerista, ¿correcto? No es hoy, representa al gobierno kirchnerista. Como decís vos, puede ser un neomenemismo. Bueno, Massa también fue dualdista, fue menemista. Ayer Cristina le dijo que era un fullero, es decir, un mentiroso. Bueno, por eso te digo, o sea, y después le quiso decir, me parece que ayer le quiso decir también que era un timbero, ¿no? Porque Eso. ¿no? Eso. Pero en la vida hay que apostar, le dijo, que si no se apuesta no se gana. Bueno, a Massa ya todos lo conocemos. Lo que sí, Massa en campaña implica que vamos a tener una campaña discutida, me parece, porque estamos teniendo 3, 4 personajes que les gusta levantar la voz y reafirmar sus posiciones. Estamos quedando con 4 nombres que ya los teníamos todos en la cabeza, que era Massa, Bullrich, Larreta y Milei. No hay sorpresas. Quizás hay sorpresas por el lado de los vices, ¿no? Algunos, pero no es relevante. Lo relevante son los planes y los proyectos de cada uno, y me parece que va a estar todo muy marcado para mí, entre Massa y Patricia Bullrich, sobre todo, ¿no? Porque Larreta está medio ahí en el medio, ¿no? Larreta quedó medio pegado porque con su amistad con Massa y Morales con su alianza que tiene con Massa, también los deja en mitad de camino. Pero con Bullrich y con Milei es muy marcado, Milei viene cayendo y Bullrich viene creciendo. Bueno, yo creo que ahí va a estar un poco el tema, pero en cuanto a mercado en sí mismo, yo creo que el tema de descartar elementos disruptivos de acá para adelante y el hecho de que se sepa que son necesarios, que hay gente en la cancha como candidato a presidente del gobierno que viene a partir de diciembre, con posibilidades de hacer cambios estructurales importantes que den vuelta a la Argentina, bueno, eso es lo que está prediciando todo, de precios de activos que venían del tercer subsuelo, ¿no? Vamos a decir seguro, la verdad también, ¿no? Seguro. Jorge, te tengo que dejar, pero efectivamente la moneda está en el aire, hay que esperar ahora la cuestión del Fondo Monetario, que probablemente esta semana algo se dirá, porque el día 30
es el día Sí. del vencimiento y ahí se verá si Argentina paga, si le dan una parte del crédito y le dan por cumplido el trimestre, y después mirarán hacia adelante a ver si puede haber algún tipo de adelanto, pero novedades va a tener que haber, me imagino, por una cuestión de almanaque, ¿no? Yo creo que acá va a haber más fortaleza en mercados. Creo que el mercado puede entrar en una etapa de wait and see, ¿viste? De esperar un Sí, sí. poquito las encuestas, ver cómo viene y, como decís vos, la definición del fondo, que creo que para mí es el mayor activo, es el único activo que puede mostrar Massa. Massa ayer dijo que va a mostrar gestión. Bueno, está en esto la gestión, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Y obviamente va a bajar un poquitito la inflación y lo va a querer capitalizar también. Bueno, pero está bien, es parte de la campaña y parte de esa voluntad que tiene Massa por agrandar todo siempre, ¿no? Y bueno, de hecho, consiguió esta candidatura por haberse movido como se movió. sí, 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 sí. No, es claro. Mirá, yo cuando lo vi jurar en agosto del año pasado, juró como ministro de Economía como jura un presidente. Eso me lo acuerdo patente. Entonces, Mira, cuando pasó eso, yo dije, este es difícil, que otra meta, entra para buscar otra cosa. Bueno, lo consiguió. Ahora tiene que remar y poner no dos remos, 18 remos simultáneamente, ¿viste? Porque es dulce de leche repostero esto, ¿viste? Es así. un gran abrazo, Jorge, muy amable por haber charlado este ratito con nosotros, ¿eh? Chau, Huguito, lo mismo para vos. Saludos a la Bueno, audiencia. chau, chau. Hablábamos con Jorge Ruseler, amigo, analista del mercado, alguien muy cercano aquí a Ecomedios, ¿eh? Lo tenemos con Carlos Clerici, bueno, permanentemente en la radio.